Buenas tardes, compañeros cachorrúos y amigos que nos visitan. Dentro de la Semana Canaria, como ustedes han recibido la comunicación, tanto en la página web nuestra como en el grupo de difusión de WhatsApp de la Orden Cachorro Canario, pues hoy tenemos la presentación de la revista Urdimbre del Instituto Canario de las Tradiciones. David Naranjo, aquí presente, es el presidente del Instituto Canario de las Tradiciones, y aparte de eso es presentador del programa Tenderete. Recuerdan que aquí se tomaron ellos o se cedieron el relevo en esta casa precisamente de los presentadores. El otro presentador, Raúl, que era muy amigo también de la Orden del Cachorro Canario, pues aquí en esta casa le cedió el testigo a David, precisamente en una tertulia, en un acto muy bonito, en el que se celebraron los 50 años del programa, de cuando empezó con Nanino Díaz Cutilla y los que han seguido presentándolo hasta el día de la fecha. Y una de las cosas más curiosas que caracteriza a ese programa es que, siendo un programa de folclore y de música popular canaria, no, bueno, solo canarios, también admite música sudamericana, la torerilla, otro tipo de música, pues sea el único programa en toda la historia de la televisión española que se ha mantenido durante 50 años, y esperemos que dure otros 50. Bueno, pero el tema que hoy nos ocupa es la presentación de la revista Urdimbre del Instituto Canario de las Tradiciones, un instituto que por parte nuestra tiene toda nuestra colaboración, y con ellos contamos también para hacer cosas conjuntas, cambiar impresiones, en fin. Ellos hacen una labor tremenda, también de acuerdo con nuestros verbos estatutarios de rescatar, vivir, transmitir y defender todo lo relativo a nuestras costumbres, tradiciones y señas de identidad. Y ya le doy la palabra para que puedan empezar esta tertulia. El Instituto Canario de las Tradiciones nace de la iniciativa del grupo Locofiones, que a partir de su 50 aniversario pues deciden ampliar el género vinculado hacia la recuperación, no tanto musical, sino también desde el punto de vista etnográfico, cultural y histórico. De ahí nace el Instituto Canario de las Tradiciones, cuya sede pues también está muy cerquita de aquí, en este caso justo en la parte trasera de la Catedral de Santa Ana, donde estaba situada la antigua biblioteca Simón Benítez Padilla. El Cabildo se está haciendo cargo de la ejecución de las obras, y esperemos que más pronto que tarde podamos abrir lo que será el corazón de este Instituto Canario de las Tradiciones. Mándalo otra vez ahí. Los objetivos principales, quita la mano yo porque si no yo no me leo la chuleta, es la investigación, la formación y también la difusión del patrimonio cultural de Canarias. Los dos primeros pilares se sustentan en lo que nosotros creemos que es el objetivo principal, que es la difusión. Siempre decimos que la juventud, que ese es nuestro público, o el objetivo principal es llegar a aquellas personas que tienen de 30 años hacia abajo. Siempre solemos decir esa premisa de que la juventud no está interesada en la cultura, la juventud no quiere saber nada de las tradiciones, la juventud no se acerca a la artesanía ni a la música que estamos escuchando, los acordes de fondo de un timple. Pero nosotros creemos que es que quizás no estamos utilizando el lenguaje adecuado, ni tampoco las herramientas adecuadas para acercarnos a ellos, ¿no? Entonces nosotros sabemos que con esta revista, desde el punto de vista físico, nos acercamos a un público, pero si la colgamos en las redes sociales estamos acercándonos también a otro público que quizás no lo consume de manera tangible como lo tenemos aquí. Entonces por eso es nuestra preocupación, porque ellos no son el futuro, sino realmente son el presente de nuestra sociedad. En cuanto a las diferentes actuaciones que
pese a no tener una sede física, sí venimos trabajando, se encuentra pues las charlas, talleres, vídeos, entrevistas y nuestra ventana a día de hoy, esa ventana virtual, que son las redes y la página web. En cuanto a las charlas que hemos realizado, realmente el instituto tiene un corto recorrido porque han sido pues 4 años, pero de manera efectiva pues han sido solamente 2 años. Además, justo cuando empezamos a trabajar, el compañero Igor Navarro, Iván Quintana y el que les habla, al mes empezó la pandemia. Entonces fue un pequeño traspiés que bueno, nos permitió también para reflexionar mucho sobre qué es lo que queríamos ofrecer a la ciudadanía de Canarias y de Gran Canaria. Y empezamos con el buen uso de la vestimenta tradicional. En este concretamente fue un taller que se realizó en Teror con los más jóvenes y el objetivo principal no era sentar cátedra sobre cómo o qué vestimenta utilizar, sino el buen uso que le tenían que dar a esa vestimenta. De que si esos jóvenes utilizaban una prenda u otra, supiesen diferenciar si se estaban disfrazando o si se estaban vistiendo correctamente. Y ya dentro de eso, pues, a qué siglo correspondía, si estamos hablando de ropa del siglo XVIII, de transición o ya del siglo XX. Cerámica tradicional canaria, por ejemplo, durante toda esta semana estamos impartiendo un curso sobre alfarería tradicional de Gran Canaria en los sextos de primarias de todo el municipio de Mogán y diferentes talleres, pues, o juegos tradicionales o incluso también servir de asesoramiento a otros colectivos o incluso a museos. Por ejemplo, un museo reciente que es el de la aldea, pues también estuvimos ahí colaborando con ellos para un poco ofrecer cierta información a los que van a estar trabajando todos los días ahí de guías y de intérpretes, pues para que tengan un poquito de esa información más actualizada. A través de los diferentes, la página web o el canal que también tenemos de YouTube, normalmente solemos subir una entrevista mensual que suele tener 2 vertientes. Una es aquellas personas mayores que ya acumulan un conocimiento y que no queremos que se pierda, y por otro lado también pues aquellas personas pues que son más jóvenes y que también creemos que hay que darle esa visibilidad, que tienen un trabajo enorme detrás, que casi siempre se hace desde el silencio y la humildad, y nosotros como un mero homenaje, pues sí queremos darle esa visibilidad. Pues no sé, se me viene a la cabeza el caso de Coralia, una mujer una joven ganadera en el Madroñal, que tiene unas vacas de raza canaria junto con su marido, pero que ella también después de la pandemia pues apostó y montó pues una tienda en San Mateo, que sería Yo Sin Ti, ¿verdad? Creo que era el nombre de la empresa. Y sin ánimo de lucro ninguno, pero sí es verdad que valorar ese trabajo que es a veces tan complicado, ¿no? Y que sobre todo a la gente joven, pues siempre le echamos el yugo encima de que son jóvenes y tienen que tirar, pero a veces tampoco cuentan con el apoyo del resto de la población, ¿no? Mándale el viaje ahí. Como decíamos, todos esos contenidos a día de hoy se albergan todos en la página web del Instituto Canario de las Tradiciones, como ven, www.icetradiciones.es.com. Tenemos los 2 dominios ahí comprados, y a través de las 3 plataformas de redes sociales como pueden ser el Facebook, Instagram o Twitter. Los que utilizan alguno de este tipo de redes ya conocerán que cada uno tiene su público. Del Facebook estamos hablando que son personas pues ya a partir de los 40 años, Instagram estamos hablando de personas menores de 30, casi siempre rondando los 20, y Twitter, eso es una batalla campal ahí, que ahí entra de todo tipo, ¿no? Entonces, sí es verdad que nuestro objetivo ha sido el de realizar pequeñas publicaciones semanales. Sacamos 3 publicaciones semanales, los lunes, miércoles y viernes, muy pequeñas, de pequeño formato, que se puedan leer en menos de 1 minuto y que despierten la curiosidad sobre ese tema en general, que puede ser temas muy diversos, desde artesanía, cultura, tradición, historia. Por ejemplo, creo que el que hoy sacamos hablaba sobre los nuevos canarios y vinculado con el Día Internacional de África, que es hoy, pues cómo esos primeros canarios, tanto
esos nuevos canarios, perdón, aquellos que pertenecían después de la conquista y aquellos aborígenes, los primeros contactos que tuvieron con África, las razias, las cabalgadas y cómo incluso algunos líderes aborígenes canarios murieron al mando de tropas castellanas en la costa africana, porque ya formaban parte de ese nuevo ejército de la corona castellana. Ese tipo de curiosidades, pues quizás son las que despiertan a un público más joven a que sigan investigando, a que sigan leyendo sobre ese asunto determinado. Aquí un poco ya después de presentarle lo que es el tronco del instituto, pues el año pasado con la nueva directiva que había entrado en Locofiones, pues se nos ocurrió la brillante idea de, oye, ¿por qué no plasmar ese trabajo también en algo físico como podía ser una revista? Y le dimos una segunda vuelta y era en el que en la revista no escribir nosotros, que no se viese reflejado en nuestro trabajo, pero sí el de personas, el de hombres y mujeres que ya tienen una larga trayectoria en la investigación de ese determinado tema y que lo pudiesen plasmar en esta revista. Después la verán, también son contenidos de pequeño formato que se pueden leer muy rápido, en el que participan, pues en este caso, este primer número es completamente dedicado a las mujeres, ¿vale? No solamente por eso de que son más del 50% de la población, sino porque también tienen un trabajo silenciado detrás, entonces nosotros queríamos pues aportar esa parte. Antes lo estábamos hablando, no lo recordaba, que en el segundo artículo pues tenemos uno, por ejemplo, de Rafael Sánchez Valerón, que es el cronista del municipio de Ingenio, un artículo sobre los calados, ¿vale? Que seguramente le resultará muy interesante. También tenemos, vete si quieres ya, bueno, quédate por ahí, sobre arqueología, sobre el uso de la mantilla, que después veremos. El nombre de urdimbre, seguramente ustedes ya conocen que la segunda piel de los gofiones es una estameña, es una chaqueta elaborada con lana, que hoy en día tiene un problema muy grande, al igual que suele suceder con el resto de artesanías, y es que carecemos ya de la materia prima. Y en todo ese proceso artesano, pues no solamente con las tameñas, sino con otros bienes que están vinculados con la artesanía, siempre falla algún eslabón. Si no es la materia prima, si no es la artesana, si no es la máquina que nos permite realizarlo. Entonces, por eso nosotros nombramos a la revista con el nombre de urdimbre, ya que es una parte fundamental junto con la trama para poder formar lo que sería la tela o el paño con el que poder elaborar cualquier tipo de prenda, ¿no? Dale ya ahí, Igor. Dale otra vez. Aquí vamos a hacer un pequeño recorrido, nada, muy ligerito, sobre algunos de los artículos, como ven ahí, el de Verónica Alberto, una arqueóloga que durante más de 40 años lleva trabajando en Canarias y sobre todo en estos últimos años sobre el papel de la muerte entre los antiguos canarios y el papel de la mujer, por eso el título ese de reconociendo, más que conociendo, a las mujeres aborígenes. Ayer tuvimos la oportunidad también de poder presentar esta revista en el mismo lugar donde vemos esas fotografías, en el caso del Museo de la Zafra, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, donde en este caso uno de los gestores del área de identidad del ayuntamiento pues nos ofreció la oportunidad y el privilegio de poder contar con sus palabras, porque es verdad que él lleva muchísimos años trabajando con esas mujeres. Algunas de esas imágenes son inéditas, entonces pues ya también tienen un valor añadido. José Luis Llanes, cronista también del municipio de la Villa Mariana de Teror, pues también colaboró con nosotros acerca sobre la mantilla y sobre el uso y las maneras de vestirla. Ayer recordábamos también que, por ejemplo, la cultura de la muerte y la mentalidad que gira en torno a la muerte es algo que ha variado muchísimo. Seguramente si hoy estuviésemos haciendo esta presentación 30 años atrás, más de uno o más de una vestiría el luto. Y fíjense que ya el luto ha desaparecido en nuestra sociedad, mucho más el uso de las mantillas, ¿no? Algo que era tan común y que, por ejemplo, mi bisabuela o las abuelas de ustedes o las madres las usarían, pero hoy ya es una prenda que no se ve para nada, ¿no?
Aquí también contamos en un espacio que son unos relatos, ¿vale? Aquí le toca muy de cerca al compañero Igor, porque la señora que ahí vemos es su bisabuela, tatarabuela. Antoñita la indiana, una mujer que desde Marzagán, desde Tafira. Hoy no estoy hilando bien el espacio. Tuvo que emigrar como tantas otras, una historia muy común, pero que en esta ocasión pues enviudó allá en Cuba y se tuvo que venir con una mano delante o otra atrás y innovó. Y bueno, fue de las primeras personas que cultivó la semilla del rábano y que después la vendió, y una mujer que, bueno, desde Tafira, desde toda esa zona, pues venía, se acercaba aquí al mercado de Las Palmas para vender. O sea, una mujer que hoy sería reconocida por el gobierno de Canarias, pues ha pasado totalmente desapercibida. Y justo al poquito de nosotros sacar la revista, pues también nos enteramos pues que una pariente de él ya estaba trabajando incluso en una obra de teatro que no solamente se ha puesto aquí, ¿no?, sino que tiene también un recorrido en Miami. O sea que fíjense que lo que se está valorando en los teatros de Miami, pues una persona que es oriunda de esta zona, pues no apenas había sido reconocida, ¿no? Pero también tenemos que hablar de la gente joven, no como futuro, sino como presente. En el caso de Idaira Valencia, una joven que nació en San Fernando de Maspalomas, que tuvo la posibilidad de estudiar con una beca en Inglaterra, pero que al estar allí se replantea toda su realidad y que al regresar a San Bartolomé, pues decide irse a vivir a la cueva que tenía su abuela en el Tablán Juncalillo. Entonces, esa chica tuvimos la oportunidad de conocerla a través de un convenio que se firmó desde el Instituto Canario de las Tradiciones con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un convenio de prácticas laborales, y tuvimos la oportunidad y el privilegio de conocer su historia. Entonces dijimos, mira, no, si estamos hablando de ellas, tenemos que hablar de ti y de toda tu vivencia y por cuáles han sido las razones y qué es lo que te ha aportado también, pues poder vivir en un lugar, bueno, iba a decir tan aislado, pero que es casi completamente aislado, ¿no? Entonces, pues un poco también las demandas de que ella como una chica joven, pues necesita, porque mucho hablamos de reactivar ese mundo rural, mucho hablamos de volver a ocupar ese territorio que abandonaron nuestros abuelos, pero volvemos a tener que hacer mención de con las condiciones que se merece un siglo XXI, y estamos hablando de conexión a Internet, porque sabemos que hoy en día, por mucho que queramos, si no tenemos una conexión a Internet o una conexión de guagua o tener un coche o unas vías que nos permitan acercarnos o los recursos sanitarios mucho más de la mano, pues nos estamos obligando nosotros mismos a tener que vivir en el mismo centro de la ciudad. Y un poquito al igual que ayer, damos por concluida lo que es la presentación de esta revista, porque preferimos que la lean con calma y que la disfruten tanto como la hemos disfrutado nosotros al realizarla y al poder contar con las colaboraciones que vemos por aquí. Vamos, en poquitas semanas, 2-3 semanas, ya saldrá el número 2, que también hemos contado con un montón de profesores de la Universidad de Las Palmas que se han prestado. Alex Hansen es uno de ellos que también pues quería participar. A la segunda llegó tarde, a la tercera ya tiene su huequito. Y que también nosotros estamos abiertos, incluso así desde la Orden del Cachorro Canario quieren escribir algo o expresar también sus pareceres, pues también están abiertos. Uno de los artículos, por ejemplo, que va a contar el segundo número es de un compañero que popularmente le llamamos David el Zurdo, que formó parte de Locofiones, ha estado en numerosas ocasiones en esta casa y que él por cuestiones familiares está viviendo en Austria, y entonces una de sus reflexiones es cómo él ve el folclore desde fuera. O sea, él lo vivió, lo trabajó, estuvo llevando surco y arado, estuvo también con los cebolleros en Galda, pero cómo él ve esa realidad del folclore, pues ya con unos años desde fuera de su patria chica, como él la considera. Y a mí lo que me gustaría en esta ocasión, si me quieren seguir escuchando,
es ahora escucharlos a ustedes. Yo sé que meto en un embrollo a los que están grabando por el tema de sonido, pero sí me gustaría un poco cuáles son sus reflexiones sobre la cultura, sobre las tradiciones, sobre cómo ven ese futuro, porque al final lo que estamos haciendo desde el Instituto Canario de las Tradiciones y lo que lleva siendo durante tantos años la Orden del Cachorro Canario es, como decía Esteban, es lo mismo, es difusión, sentir y atraer también pues esa cultura tradicional al mayor número de personas. Así que por nada yo les doy las gracias. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Vemos, escucho nada más que nombrar opciones, nombrar los grandes grupos folclóricos. De las parrandas pequeñas nunca se habla. Hombre, aquí tenemos que nombrar locuciones porque fue quien fundó el Instituto Canario de las Tradiciones. Pero que te lo digo porque también van ahí nada más que opciones, esos grandes grupos. Hay parrandas que son hermosísimas, cantan, tocan muy bien, pero nunca llegan al sitio ese. No le dan la oportunidad de tener, que la gente lo vea a través de la pantalla de televisión. Usted se está refiriendo a Tenderete, por lo que entiendo. Tenderete y la otra, la de Gran Canaria, la de Televisión Canaria, que es igual. ¿Qué tendrá que ver un parrandeo canario con un bolero o con nuestro? Porque no se echa nada más que cosas de esas. Lo menos que se echa música canaria. Bueno, yo ahí, mi lanza a favor es que yo solamente presento. Poco tengo que ver yo con la gestión musical. Pero sí es verdad que desde que siempre se ha entendido, y si no, yo siempre digo el mismo comentario, que por ejemplo, si nosotros ponemos programas de Nanino en blanco y negro, también se escuchaba a Jorge Cafrune, que venía de Argentina, se ponía Valentina. Entonces, es verdad que nuestra parranda o un tenderete improvisado, tanto puede sonar una malagueña, una folía, como puede sonar una ranchera, como un Somos Costeros, que es música popular. Entonces, en palabras del director del programa, tenderete es una ventana que se presta a la participación. Es cierto que, por ejemplo, en numerosas ocasiones también nos encontramos con el problema que nosotros tocamos con parrandas que ellos dicen, mira, no me atrevo o no estoy preparado para asumir esa responsabilidad que significa tenderete. Pero, por ejemplo, intentamos siempre compensar si hay música que a lo mejor pueda ser un poquito más innovadora, porque al final también hay que darle ese espacio a la gente, pues que el otro grupo toque los palos tradicionales. Y siempre, 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 o por lo menos desde que está Raúl, y Raúl llevaba cerca de 12 años, y en los poquitos programas que llevo yo, en ningún tenderete faltan isas, folías y malagueñas. Además, esos son los tres palos obligados que o bien tiene que tocar la parranda base o la parranda invitada con los géneros que ellos puedan controlar. Pero isas, folías y malagueñas nunca faltan en tenderete en estos últimos años, por lo menos. Después es verdad que nosotros, si invitamos a un grupo, no podemos obligarles a decir, oye, mira, se tiene que echar usted, pues eso, un Somos Costeros o un Sombras del Nublo, ¿no? A lo mejor dice, no, mira, pues yo te voy a tocar los temas que yo controlo, los palos que yo manejo, o yo como solista no me puedo echar un tamadaba, pero me he hecho pues un bolero o me he hecho una ranchera. Entonces nosotros también tenemos que ser permisivos con eso, así todo, defendiendo palos que no me toca defender, que a mí solamente me toca dar la cara. Bueno, David, contestando también, ampliando lo que dice aquí el amigo, aquí en la Orden del Cachorro Canario es un trampolín precisamente para todos esos grupos que tienen razón, que muchas veces ese miedo escénico no se atreven a ir a un programa de televisión, que a lo mejor lo haría fantásticamente, pero eso cuesta. Un grupo se convenza de que esté preparado para actuar en televisión, para un desastre, ¿no? Pero esos grupos que son desconocidos, de barrio, de pueblo, ahora durante toda esta semana nos han visitado grupos prácticamente del sur y del sureste, y tenemos a los moletes de Lute, dos grupos que hacen una música y una interpretación popular fantástica. Y que aquí tienen precisamente un foro donde darse a conocer. Ojalá pudieran ir todos a hacer un programa también para todos. Pero bueno, aquí estamos también la hora de
Claro, claro. esa inseguridad. Pero yo pienso una cosa, y perdón que te disculpe para no hacer monólogo entre usted y yo, todos los que vienen aquí, si te enteré te lo llaman, van. Sí, ¿Ah? puede ser. Si te enteré te lo llaman, van. Bueno, felicitarte, David, por esta magnífica revista. Creo que va a marcar un hito en el plano de lo que es nuestra defensa de las tradiciones, costumbres. Las fotografías son de luego una calidad tremenda, y dedicado especialmente a la mujer, pues han aceptado de la mujer aquí a tener fotos de la época de las zafras, de las almacenes esas que hay. Yo creo que sobre la vida de los caseros, cómo era la vida, y la mujer era el protagonista, lo que trabajaba, pero ella también trabajaba y encima tenía que atender su casa y criar a los chiquillos, que eran familias de 4 para arriba. Sí, los chiquillos metidos en cestas mientras hacían la zafra o debajo de las cucañas para que no les diese el sol, parían allí mismo. Sí. Y por eso, felicitarte en nombre de la Orden del Cachorro Canario por esta feliz iniciativa. Como sabes, cuenta con la colaboración nuestra. Muchísimas gracias. Hacemos algo, colaboramos con ustedes en algún sentido, y aquí tienen la casa de ustedes. Me llena de orgullo, pues está adivinada por los opciones, sabes que fui cofundador junto con el amigo doctor, que nos dejó hace pocas semanas, y precisamente muy a él hicimos un concurso no porque queríamos hacer un concurso, un certamen de timbre jóvenes, pero maravillado por los valores, los jóvenes en gente que tienen 12 años, y dicen cómo están estudiando con el cariño que están estudiando el instrumento de Sí, Tutoyo bueno, es considerado como el padre del timple moderno, y además fue el primero que abrió una escuela de timple en el año 54. Exacto. Exacto. Sí. Sí, al igual que él, José Antonio Ramos también se fue, pero ahí vemos que su música sigue sonando y que las flores de ese árbol que él plantó con esa semilla pues siguen floreciendo. Nada, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos la puerta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, David. Muy buena. Primero que nada, quería felicitarte a ti y que han tenido la iniciativa del Instituto de las Tradiciones Canarias, más que nada porque pienso que es importante dar difusión sobre todo a nuestras costumbres, a nuestra historia, tanto de nuestras Islas Canarias como de nuestra isla de Gran Canaria. Una de las cosas que me ha gustado y para mí ha sido muy importante, más que nada, ha sido ver que han abierto la puerta a todas aquellas personas que quieran participar, lo cual yo lo considero muy importante, sobre todo porque toda aquella persona que tenga un conocimiento sobre nuestra cultura, sobre nuestra historia, pues es importante plasmarlo y dar máxima difusión, sobre todo un colectivo muy importante para mí, es la juventud, los niños, toda esta generación que de alguna manera u otra solo están acostumbrados, perdonando la palabra, a un móvil, a estar con las nuevas tecnologías, pero nunca, o por así decirlo, no conocen todo aquello de nuestro pasado. También es cierto que hasta ahora han habido muy pocos medios que den difusión de esto, y gracias a personas como ustedes, como la Orden del Cachorro Canario, como todas aquellas instituciones que de alguna manera u otra en estos momentos están teniendo ese auge de poder dar difusión a toda lo que es nuestra historia, pues para mí es muy importante y es muy relevante, sobre todo para que quede constancia de esto y sobre todo para las futuras generaciones venideras. Esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Yo ahora mismo en este caso no quiero dar relevancia de ello, ni mucho menos. Yo participo en una revista ahora mismo, también de patrimonio histórico, y siempre estoy detrás de buscar aquellas cosas que marcaron hitos históricos. Es decir, algo, las tiendas de
antiguos pozos, antiguas galerías, en fin, artículos de gente que me sorprendió porque dice, pues yo no sé ni que esto existía en la isla. De hecho, también para mí un caso muy importante, un instituto muy importante, una institución muy importante, la FEDAR. Muy, muy importante, y siempre hago en los medios de comunicación relevancia a ellos. ¿Por qué? Porque ahí tienen un material muy importante, histórico, fotografía, documento, videoteca, y está ahí, digamos, al alcance de todo el mundo. Y lo que ustedes están haciendo, para mí, es sumamente importante. Les valoro mucho la iniciativa. Ojalá hubiese gente como ustedes, más gente como ustedes, y que dejaran esto como testimonio para todas las personas que vengan por delante de nosotros, y que, por así decirlo, esos conocimientos que tengamos no solo queden en nosotros, sino en aquellos que vengan por delante. Eso es sumamente importante. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Nada, a ustedes, por estar aquí sobre todo. Yo réplica a eso no te puedo tener porque nosotros, pese a tener esa juventud, sí que a veces nos sentíamos como extraños, ¿no? Y entonces siempre se me viene a la cabeza una frase, ¿no?, que me decía muy a menudo, que era ese joven que sueña con ser viejo. Entonces, nosotros tenemos algo que tenemos muy claro, es que sobre todo en esas personas mayores, ¿no?, y personas que son completamente anónimas, o personas que no son tan mayores y que desde su anonimato, porque ellos lo han querido de esa manera, esconden tesoros de sabiduría, de conocimiento, vinculados al coleccionismo. Yo no lo quiero nombrar aquí porque hoy está aquí y sé que no quiere que lo nombre, pero ahí es donde tenemos la clave, ¿no? Entonces, yo no digo que esa persona con ese trabajo tiene todos los méritos y todas las medallas para estar sentado aquí a mi lado y para poder expresar todo su conocimiento que además no se adquiere en una universidad ni con un título. El título es el que te puede validar, firmar cualquier cosa, pero el conocimiento se adquiere con la experiencia, con el trabajo y con la constancia, y sobre todo en un determinado tema. Entonces, el Instituto Canario de las Tradiciones un poco también nos habla de ellos, ¿no? Y también nos habla, como siempre intento expresar, del 95% de la población de Canarias. O sea, esta portada. O sea, la pobreza. Nosotros, nuestra historia ha sido la historia de la emigración, la historia del hambre, la historia de las epidemias. Entonces, eso es un fiel reflejo en nuestra vestimenta, en un montón de aspectos, ¿no? Ayer teníamos la oportunidad un poquito más de hablar sobre la vestimenta, ¿no? Y entonces yo siempre digo que, bueno, no está mal vestirse de seda, pero siempre siendo consciente de cuál era el porcentaje de población en Canarias que se vestía con seda. Cuando era el lino y la lana, la materia prima fundamental durante 5 siglos. Que yo me quiero vestir de seda, no hay ningún problema, pero siendo consciente de a quién estoy representando, si voy pues del siglo XVIII, si voy del siglo XIX o si voy del siglo XX, ¿no? Entonces, la historia de las talayeras, de la historia de las mujeres que se dedicaron a la cerámica, de los carboneros, de los pinocheros, de toda la cultura pastoril tradicional que hay en Canarias, de la artesanía, realmente nos está hablando de ese 90% de la población, de personas, de hombres y mujeres que no nos ha llegado sus nombres y apellidos porque, por ejemplo, no tuvieron la opción de firmar un testamento o de poder legar sus tierras, ¿no? Sino estamos hablando de los comunes, de los que realmente con su esfuerzo y sacrificio fueron los que realmente levantaron estas islas, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre tenemos esos pies siempre sobre la tierra y siempre intentamos poner en conocimiento, porque Canarias, España en general, pero Canarias es cierto que yo creo que ha sido de las pocas generaciones del mundo, y me refiero sobre todo a las generaciones de ustedes, aquellos que hoy en día tengan 60, 70 años, ¿no? Piensen en sus padres, que hasta los 20 años estuvieron descalzos y que se jubilaron montando en un Land Rover. Entonces, es una generación que no tuvo transición.
sino es una generación que pasó de no tener nada y que con esfuerzo y sacrificio a tener algo que hoy entenderíamos como tenerlo todo, ¿no? Entonces, si no somos capaces de transmitir ese cambio que hubo en los años 60 y 70 en Canarias a la nueva sociedad, nos las encontramos, como tú bien reflejas con tus fotos, en que lo que hoy vemos no es lo que se veía antiguamente, que lo que hoy es un centro comercial antes era una vega de plataneras, pero ayer por la tarde, o el Barranco de la Ballena, o todas esas zonas de Misterlico, todos esos espacios que nosotros o ustedes sí vieron esa transformación, pero que hoy nuestros hijos o nuestros nietos no son capaces de valorarlo. Entonces, si nosotros podemos transmitir ese esfuerzo y ese valor de cambio a bien, porque lógicamente el cambio ha sido a bien, pero sin olvidar lo que fue antes de ayer, por eso es lo que tú bien decías, ayer y hoy, si no somos capaces de transmitir eso, poco podemos hacer. Entonces, por eso el diseño que nosotros queremos y estamos ofertando en las redes sociales es una pequeña infografía, una pequeña información que, como yo digo, te la lees entre parada y parada de guagua. Y ya eso es quizás el millo para engolosinarte, que te despierta esa curiosidad para tú poder seguir investigando, porque hoy, por suerte, casi todo está en los móviles. O sea, hoy todo está en las redes y hoy podemos acceder a tesis doctorales, podemos acceder a un montón de documentación que nos permite enriquecernos sobre eso. Entonces, nuestro objetivo no es sentar cátedra sobre ningún asunto que tenga que ver sobre nuestra cultura popular y tradicional, sino simplemente poner en conocimiento, pues, por ejemplo, que el oficio de latonero está extinto en Gran Canaria y en Canarias, y que el último latonero falleció hace 2 años en Teror. Es verdad, ¿por qué? Porque han cambiado los modos económicos, pero ahí está eso. Ahí está un farolillo, ahí está una lata de aceite reutilizada, y que durante unos años se tiraban los muebles de TEA por comprar unos de Formica, y hoy tiramos la silla o el taburete que era de nuestro abuelo porque no pega con la cocina de IKEA que nos acabamos de comprar. Entonces, esa es la reflexión que nosotros queremos llegar. Es verdad que también la pandemia ha servido en positivo para valorar eso, para coger la silla de nuestro abuelo, lijarla y a lo mejor la pintamos de azul, pero la seguimos conservando, no la llevamos al punto limpio para comprarnos una silla de 10 euros. ¿Pero por qué? Ahí la juventud no tiene la culpa, sino quizás es que nosotros no hemos sabido transmitirle como padres esos valores que tiene ese mobiliario, que puede tener una talla, que es verdad que a lo mejor ya no la utilizamos porque lógicamente compramos el agua y no hace falta destirarla en una pila. Pero si somos capaces de ofrecerle de que esa pila era de nuestros abuelos, que esa piedra se sacó de la barra de las canteras y que antes no se llamaba la playa de las canteras, sino la playa del Arrecife, y que por la extracción de piedra tiene ese topónimo, pues a lo mejor le estamos dando un producto añadido, le estamos dando un valor añadido a ese elemento, que si bien no la voy a utilizar, pero me voy a asegurar de no tirarla y de conservarla, de seguir conservarla pues durante generaciones, ¿no? Entonces, en ese aspecto de sensibilidad es donde yo creo que está la clave. La clave no está en tener conocimiento o no, porque hoy en día el conocimiento, por suerte, está al alcance de todo el mundo. Instituciones como la Orden del Cachorro Canario, diferentes plataformas en redes sociales o a través incluso de la televisión. Hoy nosotros somos dueños de lo que consumimos. No es decir, bueno, la televisión nos mete esto. Bueno, sí, también. Pero también somos dueños de querer consumir o no, según qué producto, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en la sensibilidad. Y si se tiene sensibilidad por lo que hoy en día estamos celebrando en este mes del Día de Canarias, podremos llegar a la conclusión que ser canario no es comer papas arrugadas con mojo, ni desayunar gofio con leche por las mañanas, ¿no? Ni vestir ropa del chino para ir a un día de Canarias, sino son otras cosas. Ser canario es mucho más. Ser las parrandas que decía aquí el compañero, y ser de África, de Europa y de América. Entonces, eso es ser canario. Porque, por ejemplo, y ahora tirando un poquito más al otro asunto que también me puede competir, el mayor público que tiene Tenderete no lo tiene en Canarias, lo tiene en Latinoamérica. Entonces, ahí es cuando nosotros también tenemos que valorarnos, hacernos valorar y, lógicamente, sentirnos afortunados. Porque, como siempre ocurre, cuando estamos fuera,
o cuando lo vemos desde la distancia es cuando realmente valoramos todo lo que tenemos. Y eso pasa constantemente cuando perdemos un familiar. Es decir, lo tenemos, cuando lo perdemos es cuando lo echamos en falta. Y decimos, oye, si yo hubiese cogido una grabadora y hubiese cogido los versos que decía mi abuelo, las coplas que cantaba mi abuela, o la forma que él tenía de arar las tierras, pero claro, después con el tiempo perdemos al viejo y bueno, sí, se quedó como el viejo pesado que estaba todo el día ahí contando sus batallas, pero después cuando ya uno ya adquiere cierto conocimiento es cuando se echa las manos a la cabeza y dice, acabamos de perder un libro. Por ejemplo, hoy mismo, y sí me gustaría, y si está grabando pues muchísimo más, anoche mismo fallecía Jacintito Ortega, un pastor que hoy en día sus hijos llevan el Cortijo de la Gloria, donde está el Gloria Palace, que de ahí le viene el nombre al hotel. Hay gente que se piensa y era porque ahí había un cortijo ganadero. Y estamos hablando de un hombre que nació en la Cumbre y que en una de las entrevistas que tuve la oportunidad de hacerle, me decía que su mejor cama fue la estameña de su padre, porque dormía sobre una chaqueta. Y contaba historias como que cuando llegó la luz acabaron las brujas, o de cómo tenía que hacer transhumancia con los ganados de cabra, y que hoy en día se sentía millonario porque sus hijos podían seguir trabajando, y que hasta que no llegó los piensos no se pudo asentar en un lugar, sino que él era un peregrino de la isla. Y entonces él decía que él no era ni de Ayacata ni de San Mateo, sino él era del sitio donde estaba, ¿no? Entonces también ese paisaje ha cambiado, han cambiado las formas, ha cambiado la economía, la sociedad, pero no debemos de olvidar ese lugar donde venimos, ¿no? Y yo siempre digo que venimos de los años 60 para atrás y que se pensó que el dejar un ganado o dejar de plantar papas para servir copas en el sur era el progreso. En esos años 60 olvidamos todo ese recorrido y hoy en día pues es verdad que todavía estamos a tiempo de poder recuperar, y si no recuperar esos modos de vida, porque ya no son los modos de vida que nos corresponden, pero sí no olvidar la raíz a la que pertenecemos nosotros. Y yo creo que aquí ya me lo eché todo para afuera ya. Nada, muchísimas gracias. Y nada, les invito, yo espero que dé para todas, si no las comparten. Y eso, si las usan, que no las usen para limpiar los pájaros. Dime, Manolo. No solo un apunte, porque como te conocimos, bueno, la primera vez que te conocimos fue en noviembre del año pasado, cuando ibas a hacer la sustitución con Raúl, que si piano, me vendió aquí. Cuando tú iniciaste los dos primeros, creo que fueron los dos primeros programas del Tenderete, hubo ahí un margen de un par de meses que se pusieron programas atrasados desde Antonio Betancor hasta Raúl, sí. Incluso hasta Geray. Exacto, y de Nanino también se llegaron a poner. También. Y entonces, no sé, yo ahí vi un montón de parrandas y de agrupaciones que yo no había visto en mi vida. Y de hecho no sé si siguen existiendo. No sé. Claro, hay muchas parrandas que tienen un recorrido corto, porque es verdad que, por ejemplo, a mí me ponen un timple y yo re la mi séptima. Y si me equivoco te espero en re otra vez a que vuelvas a pasar por ahí. Porque ese es el espíritu realmente parrandero, ¿no? Un espíritu en el que pudo llevar Nanino Díaz Cutillas, y yo creo que también ese fue el éxito de Tenderete, porque estamos hablando de un tiempo y de un espacio donde solamente había una cadena, donde Tenderete se emitía con 1 minuto de retraso, por si acaso hubiese alguna proclama independentista en ese momento, donde la pintadera que llevaba Nanino costó muchos disgustos y que después no se pudo recuperar gracias al esfuerzo de Alfredo Ayala 10 años después, en el año 83, donde ya conocemos a Nanino en color. Entonces, lógicamente los tiempos han cambiado, las formas hoy, por ejemplo, y aunque les parezca una locura, es impensable que se sirva vino en un programa de televisión público. Mientras que antes el Tenderete había empezado hacía 3 horas, antes de empezar a grabarlo, ¿no? Entonces ya la gente entraba caliente allí ya y se notaba, y eso se nota. Y porque también yo creo que dentro de los músicos
y los considero músicos, cualquiera que sepa tocar 3 notas con un instrumento y que dé la cara ante un público. También nos encontramos, como decía el caballero, con a lo mejor gente que viene más del mundo del conservatorio. Y yo siempre digo que en un tenderete siempre tiene que existir ese equilibrio, ¿no? Tiene que tener un equilibrio de saber tocar, de tener ese conocimiento musical, pero también esa calle, ¿no? O esos bares, esos cafetines donde se mame realmente el espíritu parrandero. ¿Qué es lo que ocurre? Que si vamos con el 100% de una cosa nos encontramos con un concierto, y si nos vamos con el 100% de alguien que es un meramente parrandero y que disfruta la música, nos podemos encontrar desde el punto de vista musical con un problema. No yo, porque yo a gustísimo lo presento, pero desde el punto de vista técnico y musical, pues a lo mejor también ellos mismos, y por eso digo que hay gente que no se atreve a ir a tenderete por eso mismo, porque entiende un tenderete como un momento de disfrutar, como que aquí ahora sale algo improvisado y montamos y cantamos folías, seguidillas. Yo también me las he hecho. Ahora yo no tendría el valor de coger un micro y cantar una seguidilla, porque anteriormente la acaba de cantar Ico Arrocha en un programa que acabamos de recordar. Entonces no me veo con el valor. O cantar una canción que podría cantar Pericolino o de los Sancochos o de los Cebolleros, porque son gente que tiene una trayectoria. Y entonces yo creo que esos espacios de previo calentamiento, como puede ser la Orden del Cachorro Canario, son fundamentales como trampolín, porque yo creo que esto no ocurre en ningún lugar del mundo. O sea, aquí pegamos una patada y salen 3 parrandas. Y en cada barrio hay 10 parrandas. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando entramos al Instituto Canario de las Tradiciones, una de las cosas que queríamos hacer desde el punto de vista musical es hablar de cada una de las parrandas. Y los asesores musicales decían, ni se te ocurra, porque nunca vas a llegar. Porque hay parrandas que nacieron, desaparecieron, hay otras que siguen con su trayectoria, pero es que cada asociación de vecinos tiene una parranda. Cada barrio, lo que les digo, tiene 5 o 6 parrandas. Ya no solamente las que todos podamos conocer, porque, pues, por ejemplo, llevan 40, 50 años, ¿no? Otras han desaparecido, por ejemplo, los Sancochos. Y, por ejemplo, para mí es una pena no poder escuchar a los Sancochos, porque hoy en día volvemos a lo de siempre, consumimos mucha música pues a través de plataformas digitales, entonces ahí está el de si no innovamos nos morimos, ¿no? Y con esa frase que yo siempre llevo por bandera, ya si quieren para no hacerlo más pesado termino con eso, de que la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. Con eso quiere decir que la tradición tenemos que legarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, y no podemos observarla como una ceniza que ya se ha apagado. Y, por ejemplo, lo llevo al caso del Instituto Canario de las Tradiciones porque nos tenemos que adaptar a la nueva realidad, o lo hablo desde el punto de vista del folclore, de la música. Por ejemplo, las mazurcas llegaron en el siglo XIX a Canarias, del centro de Berlín. Si existe un tenderete dentro de 200 años, en ese tenderete tendremos que escuchar reggaetón, porque ya habrá formado parte de nuestra identidad, como también lo formó parte el punto cubano. O el timple, no vamos más lejos. Los documentos más antiguos que nos hablan del timple es de 1800. Eso quiere decir que hace solamente 220 años. Hace 220 años en una parranda no se escuchaba un timple, porque lo que se solía escuchar era una bandurria y un violín. Hoy los violines han desaparecido casi de las parrandas, cuando era un instrumento fundamental para los bailes de taifa. Y hoy en día, pues cuando uno lo ve, pues se alegra. Dice, oye, estamos recuperando un instrumento que por motivo lo que sea desapareció. O gracias a Totoyo Millares, como bien decía Esteban, se convirtió a ese camillito sonoro que por detrás tiene forma de barco porque su origen es marino y es portugués, en un instrumento que ya se ponía a la punta delante, porque el timple no dejaba de ser un mero acompañamiento en el mejor de los casos, porque no siempre estaba. Los protagonistas de una parranda siempre fueron una púa y una guitarra, y en el mejor de los casos un violín. El timple sonaba detrás acompañando todo eso. Entonces, la identidad, el folclore, la cultura es lo que nosotros creamos en este momento, que es el que nos define como sociedad.
Porque hace, como les decía antes, hace 70 años a lo mejor no podríamos estar aquí reunidos porque tendríamos que estar ordeñando, echándole de comer a las vacas y para mañana despertar al alba porque hay que ir a buscar pasto a Santa Brígida. Entonces, la cultura y la identidad es lo que define a un pueblo en un momento determinado, ¿no? Entonces, si nos vamos atrás con nuestra mentalidad actual, corremos el riesgo de poder distorsionarla, ¿no? Esa es, por ejemplo, por lo menos la reflexión que nosotros tenemos, ¿no? Por eso nosotros tenemos que mirar al pasado, pensando en el presente, pero sin perder de vista el futuro. Porque si no, si nosotros sacamos esta revista solamente en formato físico, hay muchísima gente que no les llegará. Primero, por lo limitado económicamente, y segundo, porque hay gente que ya no lee físicamente. Yo les advierto que yo tengo que leer físicamente, tengo que leer en un formato que yo pueda tocar. Pero hay gente que ya lo lee y, por ejemplo, antes de nosotros sacarlas, las subimos a las redes y había muchísima gente que ya se la había leído a través del móvil. Porque también tenemos que ofrecer ese servicio. Y hoy me estoy extendiendo aquí, vamos. Llega hasta Cipriano por aquí y me hubiese pegado 2 o 3 chillidos ya de que corte, que ya no salimos del programa. Yo no sé si alguien quiere más intervenir. Se repita este cuento, lo repetiremos una vez para que Ustedes saben que si nosotros tenemos la invitación, estamos aquí al lado. y darte las gracias, tanto a ti como a Igor. Igor es el que se ha currado todo esto, ¿eh? Yo mucho palique, él ahí levantadito y dando con el dedo, pero esto es, él como no tiene chiquillos, pues los chiquillos de él son estas cositas y todos los diseños tan innovadores que también nos presenta en las redes o en la página web. Y a seguir trabajando por los nuestros, que es nuestra ilusión, nuestros principios y nuestros fines también. Nada, muchísimas gracias a ustedes. El aplauso para ustedes.